Radio MAC, transmitiendo desde el Salón Dorado Horacito Rodríguez Larreta del Círculo Salvavidas, ubicado en el barrio carenciado de Palermo. Bienvenidos a esta nueva emisión de Radio MAC, esta vez desde el Salón Dorado Horacito Rodríguez Larreta del Círculo Salvavidas de Palermo, en honor a San Hermógenes, mártir cuya vida ejemplar iluminó en la suya nuestro querido maestro de luz el bosnio, el Sri Sri Ravi Shankar del kirchnerismo de Salón. Hoy tenemos una emisión muy particular, con invitados de lujo y temas candentes. Ya estamos recibiendo al amigo Paco Durañona, intendente de San Antonio de Areco, y al amigo Mariano Pinedo, que asombrosamente, luego de haber venido ya a la MAC, volvió. Queremos decir que aplaudimos la llegada de Paco Durañona y lo hubiéramos aplaudido aún si no hubiera traído la bruta picada con la cual ha venido. Esperamos durante años la prebenda y el clientelismo y finalmente llegó. Quiero decir, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y los periodistas serios? Es solo una cuestión de recursos. Algunos se venden por un departamento de 2 palos en Miami, nosotros por una buena picada. Pero finalmente son recursos, no hay una gran diferencia. Estamos con nuestro maestro de luz, cuya cuenta es @elbosnio, nagusinfo, @nagusinfo, Panchito, nuestro técnico responsable de todo esto, y el joven Sergio, que es el maestro de las redes. Teníamos al amigo Tommy Barban, que prometió venir, pero es kirchnerista, con lo cual sus promesas no valen demasiado, pero no perdemos del todo. Él quería esperar a confirmar que hubiera la picada. Exacto. Para correr para aquí. Bien. Se pueden comunicar con nosotros a través del celular de nuestro maestro de luz el bosnio, que termina con 9. Ojalá que alguien se pueda comunicar a través de mi celular, porque yo no lo logro. Bien. Para que se pueda comunicar a través de un celular, eso ya sería novedoso. O a la cuenta de la radio, que es @laradiomac. Antes de empezar con el programa, dentro de un rato vamos a entrevistar al amigo Paco Durañona, y antes de empezar quisiéramos agradecer los auspicios. Hoy, como siempre, es el auspicio de la Fundación Alfredo Casero para el tratamiento de las psiquis devastadas por el kirchnerismo, Pabellón Pepe Nun, Salón Fernández Mejide, Cucheta Fer Iglesias, experto en globalización, y Chinela Bordada, Julio Bárbaro. También nos apoya la Fundación Gorilas en la Bruma, presidida por nuestro amigo Carlos Rodríguez, y cuyo tesorero no es otro que Manuel Solanet. También nos auspicia el Círculo Salvavidas, sito en Cabello 3958, pleno barrio carenciado de Palermo, a media cuadra de la jaula de los gorilas, que tiene la particularidad de llamar al blanco de ave pechuga de pollo, por ejemplo, y que las ensaladas suelen ser de lechuga y no de... Sin colchón de rúcula. Y sobre todo se paga en pesos y no en euros, cosa que para este barrio es algo asombroso. Hoy es un día nublado y fresco, con fuertes críticas al kirchnerismo, para demostrar que la falta de PBI no ha afectado nuestro giro comercial. Hoy vamos a rifar una artesanía de clip donada por el ministro Cano, y realizada por él mismo durante las largas horas libres que el fantasmagórico Plan Belgrano le han dado. Es radio, así que no podemos mostrar la artesanía, pero es muy linda, parece como una especie de bicicleta. No son como esas artesanías que se desenganchan los clips que venden al centro. No, es con un solo clip. Es un solo clip. Claro, tiene que ser de algún modo desafiante. Claro. Sí. Él está desarrollando la creatividad para después poder hacer un informe sobre qué es lo que hizo. Exactamente, con el Plan Belgrano. Porque la pregunta es, ¿qué es lo que hace el ministro Cano, teniendo en cuenta que su responsabilidad es un plan fantasmagórico? Y bueno, él lo que nos explicó es que se ocupó de comprar la cafetera, hacerla andar, compró 4 resmas A4
4 VIX. Le compró las sábanas a todos los fantasmas. Una impresora y con eso se quedó sin presupuesto. El tipo dice que si con un clip pudo hacer algo como esto que hoy estamos absolutamente que hoy estamos rifando, con un riel llega hasta Jujuy. Bueno, la pregunta para ganar el clip artesanal del ministro Cano es la siguiente: ¿cómo se llamaban? ¿Cuál era la marca, de los marcadores? Sí, cambió. Cambiaron la pregunta. Cambiaron la pregunta. La respuesta me cambiaron la pregunta. ¿Cómo se llamaban los marcadores que venían en una cajita de acrílico transparente que usamos para ir a la escuela con muchos colores? ¿Cómo se llamaba la marca de esos? Aquellos que fueron a la escuela. Aquellos que fueron a la escuela, por supuesto. Esos que iban en cajita de plástico. Cajita de plástico. Se abría con la que se abría. Bueno, el primero que conteste. Que no son Carandash. No son Carandash. Mirá, los flaco, otros. No, los otros. Solo en tu cuadra. No, iba a decir no son Carandash, pero dijo no. Bueno. Cagón Dash. El primero que conteste a @la Radio Max se lleva esta maravillosa artesanía del ministro Cano. Bueno, antes de empezar con nuestra sección Salpicón, queremos decir que hemos lanzado una Mac encuesta, como todos los miércoles, con la ayuda de la consultora Management and Fruit. Es una pregunta bastante sencilla, ¿las decisiones de Macri son culpa de? Tenemos una posibilidad, es Cristina, otra Cristina y Kicillof, y la tercera el Espíritu Santo, y la cuarta un mix de todo. Repito, Cristina y Kicillof, el Espíritu Santo, un mix de todo. Pueden entrar en Twitter y buscar Mac encuesta y contestar. Hasta ahora viene ganando un mix de todo. Un mix de todo gana toda la semana. Un mix de todo gana es todo. Es la falta de decisión que tienen nuestros oyentes. Yo creo que un mix de todo es amigo del Bosnio. Ojo, Macri dijo que él se hacía cargo de todas sus decisiones. Solo falta que tome alguna. Claro. Que hasta ahora las de su gobierno las toma el poder, no las toma él. No, cuando tome alguna va a dar la cara. Así que bueno, contesten la encuesta y al final de este programa, que será un programa corto porque dentro de una hora vamos a iniciar la cena de la MAC con ya no una orgía de derechos, pero sí una orgía de empanadas frozen, vino de ferretería y gaseosa tibia. Bueno, como todas las semanas vamos a presentar la frase de la semana. Esta fue una semana generosa como todas las otras semanas en frases, pero la frase del que ganó el premio a la frase de la semana fue nuevamente nuestro ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, quien explicó que cada gremio sabrá hasta dónde arriesgar empleos a cambio de salarios. Esa es una gran frase, nos pareció muy, muy interesante, porque los asalariados pasamos del miedo a pagar ganancias a tener que elegir entre ganar menos o simplemente dejar de ganar. Eso es muy bueno, porque el miedo a perder el empleo es un gran incentivo a ganar menos, y todos sabemos que para ser Alemania, para llegar a ser Alemania y tener la riqueza de Alemania, necesitamos tener los sueldos de Burundi. Eso lo sabe cualquier economista. Sería bueno alguna vez averiguar cómo son los sueldos en Burundi, porque un día te vas a sorprender. Quizás nos sorprende. Un día te sorprende. De todas maneras, en Burundi hay petróleo, por ejemplo. Hay un compromiso de Prat-Gay de que no va a aumentar ganancias para aquellos que ganen menos. Es como se llama el compromiso alícuota. Tu alícuota no va a subir si aceptas reducir tu salario. Eso está muy bien. Una de cal y otra de cal. Exactamente. Pero bueno, eso, la maravillosa frase de Prat-Gay nos hizo recordar cuando el presidente de Fiat, Cristiano Ratazzi, se quejaba porque los sueldos subían y el dirigente del Partido Obrero, Néstor Pitrola, denunciaba que bajaban, pero ambos acordaban en lo esencial. Cristina era lo peor. No, es como, y está bien esto. Y sí. Es el diálogo. Es que el diálogo es eso. Una vez sin Cristina, los sueldos iban a subir y bajar. Es eso, o sea, subir mientras bajaban. No iba a importar si subían o bajaban, lo importante es que ya no estaba Cristina. Claro, ya no estaba Cristina, y que el sueldo se coloca. Con diálogo, los sueldos están en los dos lugares. A mí me parece y consenso. A mí me parece que el diálogo es necesario, pero no suficiente. ¿Cuánto tiempo más le vamos a dar vuelta al tema de los sueldos cuando sabemos que el gran problema del trabajo son los sueldos? Dejen de preocuparse si sube o si baja. El sueldo es el verdadero cepo al trabajo. Sin sueldo, los empresarios habría mucho más trabajo. Córtenla con la boludez esta de que suben, que bajan. La inversión. Absolutamente. Ojo, no decimos sin sueldo en el sentido de cero.
Por supuesto que hay que pagarle el viático para que pueda llegar a... No, porque sería inhumano que comprendemos que un asalariado no iría a trabajar si no le pagase el bono. Un sueldo como el del plan McDonald's que tenía Mauri. Ese es un sueldo internacional. Que te pagaban con un Big Mac. Perdón, ¿McDonald's es internacional o no es internacional? Está bien que estaba por debajo del sueldo mínimo, pero bueno, no un Big Mac no es poco no tampoco. Importa, el sueldo mínimo no importa. ¿Quién no quiere un Big Mac? Bueno, basta de masticar, Rinco. Tuyo. Bien. El primer tema que queremos analizar en nuestra sección Salpicón se llama Pobreza 100. Este es el nuevo plan. Al presentar las nuevas estadísticas del INDEC, las estadísticas reales, no las dibujadas de antes, según las cuales 112,2% de la población estaría por debajo de la línea de pobreza, y eso, señalo, sin proyectar indecisos, el presidente Mauricio Macri se comprometió a reducir ese índice al menos hasta el 100% de acá al 2020, lanzando así un nuevo y ambicioso proyecto, Pobreza 100. Porque hay muchos escépticos que dicen, ¿cómo podrá haber 112,2% de la población pobre? Porque nunca fueron pobres. No, si fuiste pobre te das cuenta que puede haber. Está el pobre avergonzante que lleva una vida de rico siendo pobre. Se siente pobre. Y además hay pobres que son tan pobres que se cuentan 2 veces, dijo Todesca. Con lo cual, de ahí que sube por encima del 100. ¿Quién ve un pobre? Es difícil de contar porque no lo ves. El pobre, además, el pobre se esconde porque tiene vergüenza de ser pobre. Porque ocurría que así como los desempleados estaban ocultos detrás del empleo y la recesión detrás del crecimiento, los pobres estaban escondidos detrás del consumo desbocado y los subsidios insostenibles. En el mismo acto, el presidente explicó que solo aceptará que se juzgue su gestión a partir de ahora. La verdad lo entendemos plenamente. A mí me pasó lo mismo. ¿Quién querría hacerse cargo de estos primeros meses de gobierno? Quiero decir... Mauricio, no lo vas a juzgar con lo que hizo en los primeros meses, es ridículo. Porque lo hundís en el arranque. Claro. Entonces, yo te expliqué. Yo creo que en la orgía de derechos, un derecho era el derecho a ser pobre. Y hay mucha gente que lo eligió. Y bueno, es parte también de lo que se dio en la década negra. Absolutamente. Eso sí. Bueno, justamente con esta cuestión de la pobreza, que eran demasiado ricos pobreza y demasiado pobres, el ineludible Alejandro Rosichner, incansable activista de la alegría oficialista, dio su visión sobre la larga noche kirchnerista. ¿Qué es lo que nos dice Alejandro? Y yo siempre lo escucho, la verdad, porque es muy interesante lo que él dice. Lo cito: la sociedad recibía inyecciones de plata de manera insostenible. La verdad, no sabemos si las inyecciones de plata que recibía la sociedad tienen algo que ver con las balas de plata del llanero solitario, pero sí creemos que estas siniestras inyecciones que nos hacen pensar un poco en Mengele, ¿no? En una cosa atroz, no estarían detrás del genocidio social que denunció Margarita Stolbizer. Yo creo que ahí hay algo, que es que se le daban inyecciones de plata y eso generaba el genocidio social. Quiero decir, no digo que sea así, pero a mí me parece que se debería investigar. Yo sigo creyendo que Rosichner es dumping. ¿Es? Es dumping. No se puede competir contra las frases de Rosichner. Claro, o sos un humorista o laburás para el gobierno. Loco, decidite. Está bien que te garpan por ser ministro de la felicidad, pero aclaremos cuál es tu rol. No, pero está bien, el tipo decía, les inyectaban plata, llegó un momento que los tipos les salía plata por las orejas. Es horrible que el gobierno esté inyectando plata a la sociedad. ¿Por qué no quiere que le inyecten plata? ¿Cómo no vas a generar pobres inyectando plata? Eso es natural. Es natural. Plata lo empobreces. Pero, sin embargo, hay gente, porque el dispositivo comunicacional kirchnerista impide que la gente perciba estas cosas. Que a la pobreza, generas pobres inyectando plata. Es algo tan evidente que nos cuesta tener que explicarlo. Se vuelven adictos. Pero bueno, la Revolución de la Alegría aporta grandes temas que vuelven sobre la mesa y que habíamos olvidado. Por ejemplo, otro imprescindible, el periodista Mariano Barrio, propuso que vuelva el servicio militar obligatorio, que tantas alegrías generó. Cada comienzo de gobierno van a hablar de ese tema. Pero es genial, porque es cierto que aportó muchas alegrías siempre y cuando uno tomara la precaución de no ser ni homosexual, ni negro, ni judío. Pero sacando esos casos, ¿quién quisiera hacerlo? Digamos, la verdad, sacando esos casos... Ni decidirse el objetivo de un bullying que terminás adentro de una heladera, cosas como exactamente. Era una gran cosa. Pero
a mí personalmente me parece que es un gran debate, el que vuelva la colimba, pero no quisiera que ese debate, digamos, postergue un debate que a mí me parece aún más imperioso, que es la vuelta del Yanaconazgo. Yo creo que con el Yanaconazgo hay un montón de beneficios, de ventajas, como sociedad. Como sociedad, éramos otra sociedad. Yo creo que a partir de la abolición del Yanaconazgo dejamos de ser la Argentina es que creo que hay que empezar a revisar a Lincoln críticamente. Sí. Exactamente. Así que bueno, yo lo dejo acá. Podríamos generar en change.coso, firmar a favor del servicio militar obligatorio. Tendría una consecuencia sobre la desocupación fenomenal. No habría 200.000 tipos que bajan de la estadística de desocupados. Eso no estaría mal. No es una mala. Como imagen de país, realmente decir, con una decisión tenemos 200.000 tipos menos que buscan trabajo y podríamos ampliar la conscripción a 3 años. No está mal eso. Yo creo que hay que tomar medidas así, con carácter, con decisión, y que mejoren la imagen hacia afuera. Absolutamente. Además, la colimba enseña, digamos, sale hecho hombrecitos, digamos, ¿no? A mí me parece que es un tema interesante. Muchos se burlaron de Mariano Barrio. A mí me parece que, pero eso ya venía de antes. Es que es cierto que Mariano Barrio ya viene burlado hay tipos de fábrica. Hay tipos que son paparulos un día y esos son importantes. Hay otros que lo son un año y esos son muy importantes. Pero hay otros que lo son más allá de su vida biológica. Claro. Estos son los imprescindibles. Son los tipos que han hecho de esto un apostolado, una vida, un apostolado. No, porque si no tenés que empezar a seguir esos tipos que tienen solo un momento de bochorno y desaparecen. Tenés el problema de que vos tenés que seguirlos, seguir a otros, saltar. En cambio, de repente tenemos algunos que son fuentes inagotables y permanentes. Además, un momento de bochorno lo tenemos todos. Un momento de bochorno, pero bochornos semanales, esa es permanentes, es así, con disciplina. Absolutamente. Cada jueves te largo una. Una vida dedicada al bochorno. Exactamente. Bien. El diputado Ormelo, Yellow Jacket. Sí. Sí, Rinco, me mira así de forma fija. No, yo no sé, porque usted siempre me dice después que la música, que no sé quién, que no sé cuánto. ¿Usted quiere que ponga un tema? Ponemos un tema. Mira, está como loco. No. Rinco ya incorporó la radio como algo natural. Esto es lo mío. No, antes de irnos a un corte musical para poder entregarnos a la picada en forma dedicada. Desenfrenada. Inyectarnos. Quiero recordar que todavía nadie nos dijo cómo se llamaba la marca de los marcadores que llevábamos. Eran chiquititos. Eran blancos, tenían como unas florcitas de decoración en el costado y no puedo creer que todavía nadie nos haya dicho cómo era la marca. Me quedo con el clip, yo aviso, me quedo con el clip. Por primera vez en la historia de la Radio Mac no se va a entregar el premio. Exactamente. Bueno, también quiero manifestar mi preocupación porque seguimos con un oyente de Suecia y otro de Dinamarca. Suecia es nuestra amiga Marianita K, que saludamos. Cierto, Marianita K, que siempre nos y que se burló de mí porque yo tenía una especie de paté, me trajeron un paté de Ikea y Marianita dijo siempre que era uno. Voy a tenerle mis oraciones porque es la única que reconoce mi don musical, aunque haya tomado la precaución de irse a otro país. ¿Eso es un don? Sí, el don es poder decírmelo desde allá. Dejo de lamentar no tenerlos. Y después tenemos un oyente dinamarqués. Bueno, arrancamos con... tenemos hoy un montón de cumpleaños en esta semana y no voy a llegar a poner a todos los cumpleaños, así que vamos a darle a elegir el primero al bosnio. Muy bien. ¿Sí? Hoy es el cumpleaños de Bob Geldof. ¿Lo tiene? Bob. ¿Sí? Y ayer fue el cumpleaños de Chris Love. Sí, ¿cómo olvidar? ¿Qué momentos? Chris Love es uno de los dos integrantes de los Pet Shop Boys. Entonces le dio a elegir entre Bob Geldof. ¿Qué momentos? Sí. Entre Bob Geldof. Lo ubica en la película de Wall. Sí, mucho. Y los Pet Shop Boys, ¿qué prefiere? Yo diría que los prefiero... Pechos Boys. ¿Me repite la pregunta? Los Pechos. Los Pechos Boys. Vamos a los Pechos entonces. It's a Sim de los Pet Shop Boys.
Volvemos con la Radio MAC, la radio que lidera el segmento del kirchnerismo de salón de los miércoles a la tarde. Estamos con nuestro maestro de luz el Bosnio, con Agus Info. Llegó el amigo Sebastián Soler. Cuando yo, que estaba la picada. Claro, exactamente. Cuando yo que estaba la picada, que insistimos, aplaudimos a Paco Durañona y lo hubiéramos aplaudido aún sin picada. Quiero que eso quede... Menos. Tal vez un poco menos. En un ratito más lo vamos a entrevistar al compañero Paco y queremos simplemente terminar con dos temas de la sección Salpicón que nos parecen esencial. Uno es sobre Margarita Barrientos y lo que llamamos el tío-tomismo, que viene de tío Tom. Margarita Barrientos exigió terminar con los planes, ya que destruirían la cultura del trabajo. Esto es algo notable, porque más allá de que ya en realidad ya casi no existen planes, fueron destruidos, entre comillas, por la AUH, no podemos negar que así como estatizar el pasivo de una empresa es inyectar liquidez en el sistema, otorgar un plan es destruir la cultura del trabajo. Eso es una cosa maravillosa que a veces se le escapa al común de los mortales, porque ocurre que un rico, aunque reciba una enorme cantidad de recursos públicos, nunca pierde la cultura del trabajo. Eso es algo claro, ¿no? Es como el rico... O sea, un heredero que nunca se presentó a trabajar no pierde la cultura del trabajo. Pero cambio, un desempleado, desesperado por un trabajo, mantiene la llama viva. Mantiene la llama viva, exactamente. Más, sacraliza el trabajo. En un hogar sin trabajo, el trabajo es algo sagrado, es algo soñado, inalcanzable. Y la verdad es que el macrismo en eso está logrando darle ese tinte al trabajo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando un pobre recibe una AUH, por ejemplo, destruye completamente en él la noción del trabajo. Ya no tiene más cultura del trabajo. No. Sí, a mí me gusta siempre la analogía de... ¿no fue una marca analogía del Bosnio en su momento? La de el guardavida en la playa. La gente se ahoga y el guardavida va y lo salva. No habría que salvarlo porque hay que enseñarle a nadar. Claro, no hay que salvarlos. Claro, no hay que darle una caña, hay que enseñarle a nadar. Claro, por lo tanto, vos lo estás perjudicando al salvarlo. Tenés que dejar que aprenda a nadar o se ahogue. O se ahogue, exactamente. No, pero esta cuestión de los planes es de lo más interesante porque la Argentina era un país extraño en el que con un trabajo no alcanzaba para vivir, pero con un plan alcanzaba para no trabajar. Era una cosa bastante... que un plan de morondanga, que no valía nada, de un gobierno que era un chiste, mangos, pero hacía que toda la familia dejara de trabajar y no necesitaba trabajar. Además que no quisiera trabajar, no buscaba. Yo recuerdo, no sé si fue el ineludible diputado Olmedo, o otro rico salteño que se había enojado con la AUH porque decía que la AUH le quitaba mano de obra a ellos. Es decir, eso nos permite imaginarnos cuánto pretendían pagar como salario para que la AUH compita. Un diputado que se quejaba porque no iban a levantar la cosecha por la AUH. Exactamente. Es tremendo. Pero así que bueno, nos parece muy interesante esto de que Milagro Sala pida terminar con los planes porque eso destruye la cultura del trabajo. Margarita Barrientos. Por Dios. Margarita Barrientos. Es el próximo tema. Claro, está colonizado. Ya te pasaste del otro lado. El tipo nos adelanta en la crónica. Quiero comió el personaje. Que el hecho que Horacito me haya ofrecido un cargo no ha cambiado en mí nada, no cambia mi visión, pero estoy más a favor del diálogo, el consenso y coso. Más que un cargo te ofreció caminar con él. Caminar con él una mañana. Perdón, exactamente. Ahora en la próxima sección, que son los premios Luis a los mejores arrumacos macristas, vamos a hablar del tema de la columna de Pablo Sirven, que es yo creo que la hizo con una mezcla de peyote y LSD, porque si no se entiende. Pero bueno, para terminar, y sí ahí hablar de Milagro Sala, desde la Gobernación jujeña nos explican que Milagro Sala seguirá presa hasta que reconozca sus múltiples crímenes o hasta que Gerardo Morales los determine, lo que ocurra primero. Con lo cual eso nos
parece un dato alentador, es decir, Milagro no va a seguir. Si Milagro pone voluntad y confiesa algún crimen, exacto, ya está, no va a seguir así detenido ilegalmente. Exactamente. Gerardo Morales dijo, no hace falta que confiese todos los crímenes, con que confiese 2 o 3 crímenes gravísimos. Sí, que nos permita poner en regla la legalización de su situación depende de ella. Depende de ella. Claro. Sí, la justicia lenta no es justicia. No es justicia, exactamente. Entonces, bueno, si ella acelera. Si ella acelera, exactamente. Pero bueno, ¿vamos a los premios? Vamos a los premios, que no es cortina, es separador. Es separador. Exacto, vamos al separador. Separemos Yo cada día aprendo algo nuevo. Premios Luis a los mejores arrumacos macristas. Voy a perder la cabeza por tu amor. Porque tú eres agua, porque yo soy fuego. Volvemos con la mejor sección para mí, que es la sección de los premios Luis a los mejores arrumacos macristas. El segmento del arrumaco macrista es un segmento extraordinariamente competitivo y cada semana hay nuevos candidatos. Por supuesto, Luis Majul, a mi entender, es el maratonista. El maratonista. No, ya retiró la camiseta. No, pero además Majul descree de las estridencias demasiado visibles. Él apuesta a una carrera de largo aliento. Entonces, cada semana aparecen estos pequeños chispazos, pero a mi entender es Majul que tiene razón. Él los deja pasar. Hablamos de la columna de Pablo Sirven, que hay 2 escuelas, hay 2 bibliotecas como en todo. El doctor Soler estará de acuerdo conmigo. Hay una que dice que lo que escribe Pablo Sirven es una publinota y otros que dicen que es una gacetilla. A mí me parece que la verdad está en el medio, digamos. Escribió una publinota gacetillesca que yo realmente aconsejo a todo el mundo sobre nuestro jefe de gobierno, Horacito Rodríguez Larreta, que al contrario de Cristina, que hacía cadenas nacionales, Horacito va a correr todos los días con un grupo de vecinos rotativos, así lo dice Sirven. No sé bien cuál es el concepto, pero parece que rotan y que eso a Pablo Sirven le parece que es la nueva política. Correr a la mañana con los vecinos, teniendo en cuenta que hay 3 millones de vecinos. El mérito de él le deseamos lo mejor a Horacito para que pueda comunicarse con todos, ¿no? El mérito es correr adelante hasta que no te alcance ninguno. No, pero además es como hace, lleva un cuadernito y va anotando. Por ejemplo, uno dice, deberíamos hacer no sé, deberíamos subir. Solo los muy deportistas pueden llegar a expresar sus ideas. Claro, por ejemplo, mi tía Chola. A mí me llega a preguntar después de hacerme correr por Palermo. No puedo decir nada. Pero bueno, saludamos a Pablo Sirven, que vuelve él es un habitué de los premios Luis. Pero esta semana tenemos a dos integrantes nobles. Uno es el economista Sergio Orlando Ferreres, que dijo algo maravilloso y lo cito: los números que se conocieron fueron muy malos, los números de la economía, pero era previsible. No es para preocuparse mucho, dijo Orlando. La actividad va a ir mejorando, pero seguirá dando caída hasta fin de año. Esto es algo muy interesante, porque la actividad seguirá cayendo, pero no es para preocuparse. ¿Por qué te preocuparías por la actividad? Y en eso cambiamos, porque yo recuerdo durante la larga noche kirchnerista, las cosas iban bien, pero había que preocuparse, porque ese es el tema. Es decir, parecían que iba bien, pero íbamos hacia el abismo. En cambio ahora vamos hacia el abismo, pero sabemos que vamos bien. Además, la preocupación no es con la actividad, hay que mirar la rentabilidad. O sea, lo único que importa es la rentabilidad. Absolutamente. Todos los cursos de respiración, ¿no sirvieron para nada? Para poder ir al abismo sin preocuparte. Sin preocuparse, exactamente. El segundo candidato a los premios Luis de esta semana es un viejo amigo de la MAC, el teledoctor Castro, el periodista que diagnostica a distancia, que empezó la entrevista maravillosa y lisérgica a el ministro oriundo del marxismo, Axel Kicillof, con una pregunta desprovista de carga. Una pregunta de lo más amena, que la cito, dice: ¿usted es consciente que estamos viviendo un ajuste que es producto de lo que fue su mala gestión al frente del Ministerio de Economía? Yo creo que eso es periodismo puro, periodismo independiente. Algunos dijeron que fue un debate entre Castro
Y Kicillof. Sí, pero yo creo que ya hubo. Me parece que Capusotto presentó una demanda. Sí, de plagio. Oficiada por Graciana. Sí. No, claro, de plagio absoluto, competencia ilegal. No puede ser. No podés usar. Kicillof le respondió: ¿para qué me puso el cinturón? Si pegan a esta altura ya. Claro. Hubiera venido sin cinturón. Pero hay un sketch de Capusotto, efectivamente, donde Capusotto entrevista, hace como de un entrevistador, de un músico a un músico. Es maravilloso. Es el Héctor Castro. Pero lo hizo hace 3 años. Efectivamente hay plagio. El plagio ahí. Y por último... Sí, perdón, en los premios Luis deberíamos haber mencionado ahora, que pensé en Luis Juez. Juez, nos olvidamos. La verdad que es cierto que no está en el territorio nacional, uno puede decir si el premio Luis puede regir fuera del territorio, pero la verdad es que nuestro embajador en Ecuador... se destacó porque además es esta gente del multimarca UNEN, ¿se acuerdan? Que era el diálogo, el consenso, la tolerancia, todos juntos. Y este buen muchacho que está en una sinecura ahí perdido en Ecuador, llega una expresidenta que va a ser premiada por la asamblea y el tipo sale a vomitar sobre... Es maravilloso, es diálogo, consenso y coso. No, recordemos que fue a una premiación, ¿no? Que estaba huyendo de la justicia. Huyendo de la justicia. Maravilloso. Bueno, la última candidata para los premios Luis, antes de empezar a entrevistar a nuestro amigo Paco Durañona, es Laura Rocha de La Nación. Laura Rocha conversa con una vecina de Barracas sobre el aumento de ABL y Laura Rocha cita a lo que dice la vecina de Barracas sobre el aumento de ABL y es muy interesante. Dice, considerando que la inflación interanual será de alrededor del 45% y que la relación entre el precio y el servicio de la ABL en capital es mucho mejor que en la provincia de Buenos Aires, el aumento me parece razonable. Esto es algo que dice cualquier vecino. Sí, fue al azar, fue una vecina. Vecino economista serio. Fue una vecina tomada al azar en la cola de la verdulería, como cualquier vecina. Exacto. Te larga Eso me hizo acordar, el otro día en la cola de la verdulería, una señora me dijo que se debe contraer la base monetaria para lograr las metas de inflación fijadas por el central. Sí. Estábamos hablando ahí, es algo que suele ocurrir. La Nación no tiene la culpa de que justo le haya tocado el timbre a la mujer de Sirven. A Sirven, exactamente. Claro. El que estaba ahí era Sirven comprando la verdulería, parecía una vecina. Parece una vecina. No estoy a tiempo de incluirlo, pero no sé si califica en los premios Luis al presidente Temer. No es argentino, porque si empezamos a abrir. Pero lo que pasa es que nuestro presidente es un líder regional. ¿Viste el chiste ese que decía. Todo bien, todo bien. No, y que él le decía. Seguro que llamame Mauricio y yo te llamo Fora. Bueno, muchísimas gracias. Vamos ahora a entrevistar a nuestro amigo Paco Durañona. Habiendo comido su picada habiendo comido su picada y no por eso. Más remedio que... Yo quiero decir, la entrevista será una entrevista dura. Sí. No tiene nada que ver con que estemos de acuerdo con todo lo que absolutamente sin concesiones. Sí. Bueno, antes de pasar a la entrevista, vamos a dar el reconocimiento que se merece Cirano, que adivinó con Silva Pen. Ahí está, Silva Pen. Que todo el mundo lo dijo después de Cirano. Y también vamos a saludar a nuestro amigo Andrés Telex, que desde Londres nos dice que nos está escuchando y no le reconocemos porque la IP no aparece. Así que, bueno, y con esto pasamos a la entrevista de nuestro economista serio, disfrazado de abogado, que va a entrevistar a el señor Durañona. Rinconet no va a participar, por lo menos de apuntador. Te vamos a dejar solo. A ver, vamos a dedicarnos a la picada. En realidad yo tengo una sola pregunta para Paco, pero es casi la única que importa, por lo menos en este ámbito. Yo no sé, Paco es intendente de San Antonio de Areco. Así es. San Antonio de Areco, para los que no son muy viajados, que en el caso del Bosnio considera que la provincia de Buenos Aires empieza después de Belgrano. De kilómetros de San Antonio de Areco. ¿A cuánto de Salguero? Claro. ¿Queda de la calle Córdoba a la avenida Córdoba cuánto? 100 kilómetros. Bueno, es una ciudad mediana de la provincia de Buenos Aires por su cantidad de habitantes, ubicada en una de las zonas, no debería decirlo, más ricas de la Argentina. Sí. Te lo dice un rosarino
que viene de una De la ciudad zona no mucho núcleo, más grande, de la zona no núcleo. mucho más grande. Un rosarino resentido, ¿no? Exacto. Paco ostenta la siguiente cucarda. En el año 2015, en las PASO, si no tengo mal los datos, perdiste por un puñado de votos, por unos 100 votos contra el candidato intendente de Cambiemos. Pero Así en fue. octubre, en la primera y única vuelta, en el caso de las elecciones municipales, lograste dar vuelta ese resultado y no solo le ganaste al candidato de Cambiemos, sino que mirando los números sacaste más votos que Mario Vidal en San Antonio de Areco. Y entonces lo que nos preguntamos nosotros, porque en realidad es algo que nos venimos preguntando hace tiempo, es cómo se hace, ¿no? A ver si lo podemos clonar a Paco o por lo menos llevarlo de gira por las otras intendencias del interior de la provincia de Buenos Aires para ver cómo se hace. Primero, ¿cómo hiciste para lograr hacer ese recorrido, siendo que habías padecido el flagelo de las inundaciones contemporáneamente con las PASO? Y segundo, para mantenerte relevante como político en un distrito que uno desde acá lo ve como difícil. Bueno, primero, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. A los que no saludé porque no nos conocíamos. Bueno, ahora ya nos conocemos, así que al final podemos terminar esto con abrazos y besos. La verdad que muy, muy contento. Hay una mesa de gente que no conocía, pero que sigo por redes sociales, brillante, muy divertida. Y bueno, yendo a la pregunta, es muy sencilla la respuesta. El triunfo lo logramos, como todos los intendentes peronistas, kirchneristas que pertenecemos al campo popular, con clientelismo. Con el chori, arrastrando al aluvión zoológico. Con Así, picadas como sencillo. la que trajo hoy acá, claro. Sencillo. Nada, la verdad que tuvimos una situación muy, muy complicada en las primarias, en las PASO. Tuvimos una inundación muy, muy, muy violenta. Desde la última inundación grande, de las más grandes que tuvo San Antonio de Areco, que fue allá por el 2009, y que no se había repetido con tanta intensidad. Bueno, nos ocurrió justo en la misma semana, el miércoles anterior a las elecciones, empezó a llover y ya no paró, arrancó a las 10 de la noche y cayeron casi 200 milímetros entre las 10 de la noche y las 5 o 6 de la mañana, y después continuó y nos encontró el jueves a la noche, es decir, 48 horas después, próximos al cierre de campaña, con el acto suspendido, incluso nos dedicamos, siendo responsables de la gestión, a toda la cuestión vinculada con el comité de crisis y bueno, la atención a los vecinos que se habían tenido que evacuar, y prácticamente suspendimos la campaña y todo el trabajo de diseño del comicio, que es fundamental. Bueno, eso sumado al mal humor, obviamente, de los vecinos, que con toda razón optaron por cuidar sus bienes y sus casas en vez de ir a votar, nos generó un resultado adverso que finalmente se terminó dando una oportunidad también, porque hicimos un trabajo muy, muy lindo, muy codo a codo con el vecino, apenas terminó la tormenta, y en poco tiempo pudimos ordenar la situación, más que nada en los barrios que habían quedado más afectados. Generó una llegada muy cuerpo a cuerpo y cara a cara con cada uno de esos vecinos, donde obviamente se da... En los municipios se da algo que es increíble, lo hablábamos hoy hace un ratito antes de arrancar, sugiriendo sin querer obviamente inclinar la estrategia que tiene esta mesa, pero sugiriendo la entrevista a intendentes, a concejales, a responsables políticos de todos los espacios del interior de la Argentina, porque en los municipios se da un esquema de democracia directa prácticamente, donde los vecinos nunca van a hablar con un ministro, con un secretario de Estado, con un gobernador, nunca van a hablar nunca se van a encontrar con el presidente
para hacerle su reclamo. El vecino le hace reclamo al intendente por todos los temas, desde que está sucio el cordón hasta que la ruta está en malas condiciones, o que no hay laburo, o que falta tecnología de accesibilidad, todo lo que uno por supuesto hace mucho de psicólogo también el intendente, y es el que tiene el mejor termómetro para poder transmitir qué es lo que verdaderamente está sucediendo. Y desde ya que ese termómetro está en las antípodas del termómetro que observamos desde los medios de comunicación. Bueno, ese mano a mano nos permitió dar vuelta a la elección, que también fue bastante apretada. Sí, pero la diste vuelta y además mirando los números, lograste en octubre no solo ganarle al candidato de Cambiemos, que era tu principal opositor, sino que en una localidad donde María Eugenia Vidal le sacó 10 puntos a nuestro candidato a gobernador, vos sacaste más votos que María Eugenia Vidal, lo cual habla inclusive de un corte de boleta a favor tuyo en San Antonio de Areco. Sí. Al mismo tiempo que, sin conocerte todo el prontuario, me da la impresión que sos un candidato que no ha hecho demasiadas concesiones en lo discursivo respecto a dónde te posicionás ideológicamente y de tu identificación con el proyecto nacional y popular. Lo cual, de nuevo, desde la distancia de un vecino de Palermo, suena un poco contraintuitivo, porque pares tuyos han encontrado enormes dificultades para hacer ese recorrido, donde de nuevo tienen una identificación sin concesiones con el proyecto nacional y popular en un distrito que a priori no parece como predispuesto a acompañar ese proyecto, por lo menos mayoritariamente, y sin embargo tenés potencia electoral. Entonces, de nuevo, entiendo lo de la cercanía de los vecinos, pero me estoy equivocando en cómo leo a la población de San Antonio de Areco. ¿Hay algo que la distingue respecto a otros lugares o sencillamente hay una eficacia de político? ¿Cómo funciona la cosa? No, creo que hay algo que siempre, y hay algunos compañeros de acá de San Antonio de Areco que me acompañan y me han escuchado mencionar esto varias veces, pero hay una anécdota real que lo pinta de cuerpo entero a Néstor, pero que es una síntesis de esto que vos estás preguntando. Luego de la derrota en el 2009, que vieron que todo el tiempo se habla que el kirchnerismo era avasallante y no respetaba las instituciones, y todo el tiempo marcan que el Congreso durante el kirchnerismo fue una escribanía, pero la realidad es que en menos de la mitad del mandato tuvimos mayoría. De los 12 años, la mayor cantidad de tiempo estuvimos en franca minoría. Incluso luego de la casi terminal derrota de la 125, donde nuestro propio vicepresidente define la votación en un tema bisagra desde el punto de vista cultural y de visión estratégica de cómo redistribuir la riqueza, se pone el propio jefe de nuestro espacio político al frente de esa situación y encabeza él las listas, con un Dream Team que algunos prefieren olvidarlo, ¿no? Pero creo que en el segundo lugar estaba Sergio Massa ahí. Esa elección la perdimos por un punto, y no es que salimos a llorar, nadie dijo que había habido fraude o que se había movilizado el conurbano desde las villas para en micro dar vuelta una elección a punta de pistola. Ahí no dijo nadie nada, como tampoco se dijo en el último 49%. No sé qué hubiese pasado si hubiese sido al revés. Si Néstor la ganaba por un punto en ese momento, no sé qué hubiese pasado. Pero bueno, la anécdota es que se juntan los intendentes de la primera sección electoral, con Massa a la cabeza, a una mesa como esta, a comer picadas, sanguchitos, y hablaban todos, haciendo sus análisis de por qué perdimos, la comunicación, las formas. Tendríamos que haber sido un poquito más condescendientes con la agenda que nos planteaba el establishment mediático. Bueno, hablaron todos. Y Néstor no decía palabra, entonces ya un poco nerviosos los compañeros, ya habían hablado, habían dicho todo, le dicen, pero Néstor, ¿vos qué opinás? Compañeros, perdimos porque no fuimos a fondo. Y no tengo mucho más para decir, así que me voy a retirar. Pero antes les quiero avisar que la semana que viene, y ustedes me van a apoyar, vamos a votar en el Congreso la ley de matrimonio igualitario. A los varones del conurbano estaba diciendo eso. Se dio media vuelta y se fue. Bueno,
estoy convencido que no es una cuestión de estrategia, sino de una alianza inquebrantable que hoy la tiene Cristina también. Uno se pregunta, ¿qué tiene Cristina con el pueblo? Tiene una relación de enorme sinceridad y de cumplimiento sagrado e inquebrantable de su posición política para con el pueblo, que no hay operación política y cuesta encontrar un momento de persecución política, judicial, mediática tan fuerte como la que está viviendo en este momento el kirchnerismo y quien conduce, Cristina, y que aún así no solamente siga incólume su respaldo popular, sino que si uno va viendo algunas encuestas que van saliendo, salió una hora hace 48 horas, va creciendo, porque el pueblo quiere eso, quiere dirigentes que vayan a fondo y que sean absolutamente honestos y sinceros en cuanto a la relación sagrada que tiene con el pueblo, por más costo político que eso implique. Hablando de ir a fondo, la semana pasada el presidente Macri convocó a los intendentes del país, tanto del oficialismo como de la oposición, a sacarse una selfie en Tecnópolis. Vos fuiste uno de los que declinaron la invitación, incluso lo hiciste público, dijiste por qué. Más de un compañero decidió asistir, incorporando la idea, la noción de la gobernabilidad como parte de su discurso político, ¿no es cierto? ¿Vos qué opinás de esa ecuación de ser opositor, pero al mismo tiempo apostar a la gobernabilidad, incluyendo cuando uno tiene que hacer acto de presencia en actos de este tipo? Es que, bueno, ahí entramos en un debate que para mí es hermoso y debería formar parte de los temas de discusión profunda, que es la famosa grieta, ¿no? Soy un convencido que tenemos que aplaudir la grieta. La grieta es la democracia. Si no hubiese grieta, estaríamos viviendo los peores momentos que se vivieron en la Argentina. Con lo cual, al sistema político le hace mucho mejor a la gobernabilidad que exista una oposición que se hace respetar, no una oposición arrodillada. Y para los municipios como los nuestros, digamos, ciudades intermedias, como se dice modernamente, San Antonio de Areco tiene 30.000 habitantes, no tenemos muchas herramientas para plantarnos, salvo la convicción. Para un movimiento político unitario, de concepción y matriz culturalmente unitaria, pero de origen unitario y vecinalista además, no de tradición política ni mucho menos movimentista, que un intendente de un municipio de 30.000 habitantes no vaya a una convocatoria es un insulto. Para nosotros es federalismo puro y es un mensaje para que se respete a los pueblos del interior dentro del marco de, obviamente, la gobernabilidad que, a mi modo de ver, se ve fortalecida cuando la dinámica del poder se expresa en posiciones políticas diversas. Una última pregunta de mi parte. Hablando de política por un momento, faltan menos de un año para las PASO, mucho menos aún para que se cierre las listas en junio del año que viene. ¿Cuán importante es que Cristina sea candidata para nuestro espacio político? Y es determinante. Lamentablemente, soy un convencido que Cristina ha sido el cuadro político más brillante y contundente y claro que hemos tenido en la historia contemporánea argentina, pero también soy consciente, y todos debemos ser conscientes y debatir entre nosotros esto, que es imprescindible y fundamental que podamos nosotros generar dentro de este proyecto político, dentro de esta visión, dentro de este modelo, pongámosle el nombre que querramos, kirchnerismo, campo popular, peronismo, pero que se nutre de un montón de cosas, debe tener las herramientas necesarias para poder darse su continuidad. Digamos, que la vida biológica no se termine, la vida biológica de un proyecto político no se termine en la candidatura o no de un dirigente político. Como no lo hemos logrado hasta hoy resulta imprescindible y tenemos que hacer todo lo posible para convencerla para que Cristina sea candidata. Y no estamos tan lejos de eso por las gestualidades que uno ve. Ahora, tenemos que hacerlo con la conciencia de que tenemos una tarea enorme por delante que tiene que ser retroalimentarnos, conformar nuevos dirigentes,
apostar fuertemente a una apuesta también muy fuerte que hizo el kirchnerismo, que fue la renovación. La renovación que se ha dado en la política solamente se puede visualizar para quienes estamos en la política diaria y vemos la cantidad de concejales, legisladores, intendentes, como yo, que jamás hubiésemos sido intendentes si no era por Cristina. Pero es increíble la enorme cantidad, a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Uno va a cualquier provincia del interior profundo y se va a encontrar con intendentes, concejales, militantes, hombres y mujeres como ustedes, que están exactamente en la misma línea de pensamiento y de compromiso y de convicción, pero que obviamente no salen en las tapas de los diarios. Me pareció genial lo que dijiste de la grieta, porque es exactamente lo que creemos. Es decir, yo creo que creemos que con la grieta se cura, la grieta es salud, absolutamente. Y lo contrario de la grieta, pero es como una especie de utopía fascistoide, de decir, todos tenemos que pensar lo mismo. Y sobre todo tenemos que pensar lo que yo pienso, no lo que vos pensás, ¿no? Si uno recuerda lo que era el 2003, antes de Néstor, yo recuerdo una entrevista a López Murphy que había ilusionado a muchos, donde él decía que no era economía, no era política, ni siquiera economía, era aritmética. Y que no había mucho, digamos, había un solo camino posible. Y fue exactamente el que Néstor no tomó. Y hoy volvemos a lo mismo, decir, hay un solo camino, no hay otro, todos juntos, diálogo, consenso, besito, qué sé yo. Y la verdad es, nosotros creemos profundamente en la grieta y que son proyectos diferentes. Cuando en una cancha no hay dos equipos que patean en contrario, es que hay un equipo que no está jugando. Y por lo general, si vos no sos del establishment, el equipo que no está jugando es el tuyo. Entonces, la verdad es que hay que aplaudir la grieta de salud. Cuando desaparezca, seguro que no son las ideas del otro que desaparecieron. Va a ser, en general, lo que ha ocurrido siempre es que desaparecen las nuestras. Una pregunta. Recién, como decía Seba Soler, digamos, en la MAC vimos muchos de nuestros representantes que descubrieron justo después de la derrota, unos minutos después de la derrota, que el kirchnerismo era algo atroz, que faltaba diálogo, que Cristina... Le descubrieron un sinfín de problemas que justo antes de la derrota no le habían visto. Bueno, vemos que no es tu caso, pero ¿qué es lo que, digamos, cuál es la estrategia para seguir? Es decir, ¿cuál es la estrategia para el año que viene tener... Estamos de acuerdo con vos, creo que Cristina tiene que jugar, no hay otra posibilidad, pero ¿cuál es la estrategia para ir a pescar fuera de la pecera, digamos, para ir a buscar a esa gente? Yo pienso, por ejemplo, en pibes jóvenes, 25, 30 años, que vivieron 12 años de kirchnerismo, que les pareció que era un piso que no iba a bajar, y que estaban tentados en cambiar en algo con menos dedito, con menos menos intensidad kirchnerista, tomemos algo más simpático, qué sé yo, y hoy ven que se les incendió el rancho. Bueno, ¿cómo se llega a ellos? Digamos, básicamente, ¿cuál es tu idea de salir a pescar fuera de la...? Bueno, lo que él hizo en San Antonio de Areco, ¿no? Es eso, la pregunta inicial, decir, ¿cómo haríamos a nivel nacional esta realidad que te está pasando en San Antonio de Areco? Sí, volvemos al mismo eje, ¿no? Que es ir a fondo y no agacharse a ninguna de las peleas que hay que dar, que son duras, son difíciles. Cuando uno se planta frente a los sectores concentrados históricamente de poder, el vuelto no es menor. Lo está viviendo Cristina en este momento y es tremendo. Lo hablábamos hoy al principio. Leer las crónicas, leer la estrategia de intento de enchastrar permanentemente, no a Cristina, sino a nuestro espacio político, porque en realidad lo que están persiguiendo es una idea de país, es una visión política, un modo de ver la patria.
un modo de construcción que cuando uno viene a estos lugares y está, les repito, lleno de organizaciones como esta que se nuclean desde simplemente la idea de compartir la mesa, de una comunión de ideas, y es algo bellísimo que es difícil de encontrar en otro tipo de espacios y de organizaciones políticas. Bueno, esto es lo que pretenden destruir, la propia iniciativa de tener un pensamiento propio, de compartir una idea de militancia común, de dar la pelea. Eso es insoportable para los sectores de poder, insoportable. Uno podrá decir un montón de cosas de muchos compañeros y todo lo que quieran, y ni hablar cuando comparamos lo que vemos con funcionarios y autoridades de hoy. Pero el motivo principal del ataque al ex vicepresidente de la Nación fue pura y exclusivamente la idea que tuvo de recuperar las AFJP para el Estado Nacional. No hubo otra. De hecho, está en su casa, no está en cana. Si hubiese sido tan grave después de tantos años, no tiene ningún cargo hoy, no tiene fuero, no tiene nada. ¿Por qué no está en cana? Si era tan feo, sucio, malo, corrupto y asqueroso. Y así te pones con Aníbal Fernández, el demonio en persona, Aníbal. Y sin embargo, camina por la calle. ¿Dónde? Con todo el aparato mediático del establishment y del Poder Judicial jugando en ese sentido, y aún así no lo pueden hacer, es porque evidentemente no tienen una mínima prueba contundente para hacerlo, y tampoco les interesa que terminen presos, les interesa bastardear nuestro proyecto político. Pero no creo que el desafío sea patalear y llorar por la sangre derramada. Lo que tenemos que hacer es, como dijo Cristina, volver, no como nos fuimos el 9 de diciembre del año pasado, sino con un paquete estructural de reformas, de alternativas que generen esperanza y expectativa en el pueblo argentino. Y a mi modo de ver, ese gran desafío que nos demanda la época tiene que ver con no una reforma constitucional, sino la Constitución argentina, que nunca la hemos tenido. Hemos tenido una Constitución que es una copia de un rompecabezas, que copia de distintos institutos de afuera, de Europa. ¿Cuál me gustaba de Europa? ¿Cuál me gustaba de Estados Unidos? Otro. Una mezcla así alocada, tirada arriba de la mesa, pero con un enorme componente unitario. Después de Caseros, se perdió la batalla en la Argentina. Después de la batalla de Caseros, se conformó una nación culturalmente unitaria porteña. Y porteña desde el punto de vista de la visión, yo soy porteño, aclaro, de la visión cultural del unitario, que descree, como hizo el ministro de Economía Pratgay, del interior, incluso advirtiendo en plena campaña, sin ningún costo, que tengamos cuidado si en el 2020 llegaba a aparecer algún santiagueño. Cuando dice Santiago del Estero, desconoce profundamente el protagonismo que tuvo la provincia de Santiago del Estero en la historia argentina. Que no aparezca un santiagueño del 2020 a querer gobernarnos sin que nosotros sepamos cuál es su currículum. Palabras del actual ministro de Economía de la Nación en campaña, y ganaron la elección. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que transformar. Construir lo que nunca terminamos de construir. Seguimos con la disputa del sueño sanmartiniano. No sé qué festejamos en el bicentenario del 25 de mayo y del 9 de julio. 2 bicentenarios festejamos, 2 independencias. ¿Cuál es la verdadera? Lo cierto es que nunca la obtuvimos, porque nunca pudimos consolidar ese sueño de la patria grande, esa idea de Moreno, Belgrano y San Martín, de que nos hermanáramos de verdad con la América India, donde en ese momento se propuso incluso que al frente de nuestro proyecto nacional hubiera un descendiente de los incas, de Tupac Amaru. Bueno, todo eso hay que reconstruirlo. Nosotros tenemos que tener una constitución donde esté terminantemente prohibido que un presidente reciba a un presidente de un país hermano de América Latina que se hizo del poder a la fuerza, con un golpe de Estado, y que eso
no tenga ningún tipo de estipulación constitucional, o que la defensa de la soberanía de Malvinas, como está en nuestra Constitución, esté en la cláusula transitoria y no en el artículo 1 de nuestra Constitución Nacional, porque tiene una matriz unitaria. Entonces, nuestro proyecto político, nuestras conquistas, que se trabajaron durante mucho tiempo, con mucho esfuerzo, y que fueron borradas de un plumazo con un simple DNU, no pueden estar en una ley o en un decreto. Tienen que formar parte de una matriz constitucional que todos los argentinos la sientan como parte, la sientan como propia, y creo que ese es el desafío de nuestro espacio político para retomar la senda en el 2019. No es una disputa electoral nada más. Más difícil todavía, digamos. No. O sea, yo pensé que era repartir picadas, pero ahora nos pone todavía más complicado. No estar en el detalle también. Claro, no, pero retomo algo que conversamos y conversamos antes que llegaran las picadas, con lo cual estaba exento de interés, que era la letanía del kirchnerismo contrario a las instituciones, ¿no? Claro, los 9 meses del gobierno de la alegría han sido un curso de capacitación intensivo sobre lo que es arrasar con las instituciones y arrasar además con todo lo que eran políticas de largo plazo. Por ejemplo, el mejor ejemplo es la ley de medios. Retoma un proyecto de años, se discute con la oposición, se modifica para llegar a eso. El nuevo gobierno llega y el primer día la tira por la ventana y explica que se terminó la guerra contra los medios. Yo creo que son grandes enseñanzas. Volviendo a lo que decías de Néstor, de esto de que Néstor decía no fuimos a fondo, yo creo que en muchos kirchneristas había siempre como una sensación de estamos yendo demasiado rápido. Era un gobierno raro donde Néstor o Cristina iban más rápido que la gente que los apoyaba, que decía, vayamos más lento y qué sé yo. La verdad, Cambiemos nos está dando una gran lección de gobierno, de manejo impaciente del poder, y creo que eso es algo, no para campaña, digamos, pero para el día que volvamos, creo que es una gran... Sí. Nosotros nos quedamos muy cortos. ¿Cómo no nacionalizamos los servicios públicos? ¿Cómo no nacionalizamos los servicios públicos? ¿Cómo puede ser que después de 12 años los servicios públicos estén en manos de empresas privatizadas que no sabemos ni siquiera quiénes son sus accionistas y que muchos de ellos son extranjeros? Y que además cuando se hizo, por ejemplo, hablaste de Vudú, que recibimos acá en una cena de la MAC, en la que fui apaleado porque hice todo un speech en favor de él y que al final la gente me pedía que pare y me sacaron a patadas, pero claramente el odio hacia Vudú es por las AFJP. Absolutamente. Si no, es creer que nuestro establishment está conformado por ascetas alérgicos a la sospecha de corrupción. Sí, no existe eso. Digamos, los tipos, el grave... O sea, gente seria. O sea, el establishment que tenemos son tipos serios. Son tipos serios, son tipos que hacen negocios, digamos. Les importa 3 rabanitos. Bueno, de hecho lo dicen, hacen mucho hincapié en esa frase de no somos todos lo mismo. Claro, exactamente. Son diferentes, son distintos. Pero además es la misma corrupción, pero son distintos, con lo cual hay que perdonarlos. Pero justamente como gran lección, yo creo que las AFJP e YPF son grandes lecciones de gestión y de administración del poder. Era impensable lo de las AFJP. Era impensable en ese momento decir, le vamos a sacar las AFJP a los bancos. Y sin embargo, le sacaron las AFJP a los bancos y no ocurrió. La sacamos a Clarín también. ¿Cómo? Se la sacamos a Clarín también. Absolutamente. Y después con YPF pasó lo mismo. Es decir, ¿cómo vamos a arrebatar la mayor empresa del país? Y la verdad, se arrebató la mayor empresa del país. Y después era la discusión, ¿viste? Si la expropiación, si no la expropiación. Porque nos quedamos a mitad de camino. Nosotros necesitamos una constitución nacional y popular y latinoamericana, donde los servicios públicos, como tiene Bolivia, estén en manos del Estado y los recursos energéticos estén en manos del Estado. Ese es un país popular, que el Estado va a poder proteger al pueblo mucho más firmemente frente a los intereses de los sectores concentrados. Con esta constitución unitaria, con este sistema legislativo, con este sistema unitario, es muy desigual la pelea. Es muy desigual y no tengo dudas, y esto es lo que hay que discutir de verdad, que en su gran mayoría el pueblo argentino,
si le explicamos de qué se trata esta profunda reforma estructural que planteó Cristina, y yo interpreto que está hablando de lo mismo, va a redundar en garantizarle sus derechos y ampliar incluso sus derechos. Porque la realidad es que a la asignación universal por hijo, ¿quién puede discutir que no tiene que estar prevista como un derecho constitucional? O que el sistema jubilatorio, tal cual lo entregó Cristina el 9 de diciembre, tiene que ser un derecho garantizado constitucionalmente. Ojo que, así como tuvo su reacción violenta que hayamos recuperado las acciones de las AFJP en manos del Estado Nacional, del mismo modo, eso con un simple DNU, vuelven a sus manos. De hecho, ya se aprobó una ley, votada incluso por compañeros nuestros, que hasta hace 2 minutos iban a la plaza con bandera y lloraban cuando la escuchaban a Cristina, que destruyeron el sistema jubilatorio. No sabemos, porque nos lo ocultan los medios, pero quiero que sepan que la reforma jubilatoria que se aprobó en el Congreso Nacional es un escándalo y es una destrucción de toda la construcción del sistema solidario y estatal de jubilaciones que se había construido con tanto esfuerzo durante nuestro gobierno. Entre otras cosas, le permite, por una simple decisión del Ejecutivo, o sea, del Presidente de la Nación, vender las acciones de las AFJP, devolvérsela a sus originarios dueños. Con lo cual, es imprescindible que la discusión pase por cómo consolidamos de verdad esos derechos. No quién es más fuerte para ganar una elección. ¿Cómo de verdad logramos que el pueblo empoderado, como yo creo que está en su gran mayoría, por eso tiene tanta popularidad Cristina y sigue creciendo, cómo logramos transformar eso en un acompañamiento importante y determinante para consolidar ese empoderamiento en nuestra ley fundamental? Sí. Yo soy poco creyente a la Constitución, soy más creyente en la adicción que generan los derechos. Entonces, creo que una gran cosa del kirchnerismo es que deja derecho, que los derechos generan adicción, que el consumo genera adicción, que efectivamente esa es la pesada herencia que Macri con razón se queja. Si lamento algo es no haber hecho más cosas para poder dejar más derechos en la cuenta de las adicciones. Y efectivamente, vos mencionaste Bolivia. Bolivia tiene una especie de Junta Nacional de Granos para todo lo que es energético y minero. Sí, nosotros podríamos haber tenido... Debemos. Sí, debemos. Porque eso genera un Estado que no es que no te pueden dar vuelta a la norma. Lo que no te pueden dar vuelta es los derechos que generaste gracias a esa norma. O sea, dejás una herencia que es decir, es como las retenciones y todo, se pueden dar vuelta. Lo que no se puede dar vuelta es la costumbre que tiene la gente a recibir servicios públicos de una cierta calidad, bienes públicos de una cierta calidad que es muy difícil degradársela. Entonces, podés endeudarte, podés cambiar el esquema, pero es bien difícil lograrlo si vas a empezar a devolverle todo digamos, toda la presión impositiva. Si se la vas a devolver, vas a tener grandes problemas en seguir manteniendo una adicción que ya está inoculada, ¿no? Sí, pero tienen los medios para sedar adormecer la reacción, con lo cual yo preferiría no correr ese riesgo. Estoy completamente de acuerdo con tu visión y es imprescindible ese empoderamiento, que es la traducción de lo que vos llamás... Sí. El síntoma de adicción. La adicción, sí. Exactamente. Pero hay que transformarla en algo real para dejar de discutir lo que estamos discutiendo desde que empezamos a construir esta nación. Seguimos discutiendo el sueño sanmartiniano. Esto es increíble. Uno se pregunta, ¿qué estamos haciendo todos los argentinos cuando nos paramos frente a la bandera argentina cada 17 de agosto y lo homenajeamos a San Martín? ¿En qué estamos pensando? Porque en eso estamos todos de acuerdo en que hay que homenajearlos. Ahora, la pregunta que a mí me surge es, ¿qué está pensando cada argentino que en este momento le rinde homenaje a San Martín? Digamos, ¿qué San Martín tienen en la cabeza? O cada 20 de noviembre, Cristina Kirchner recuperó lo que San Martín llamó la verdadera guerra de la independencia, que fue la batalla de Vuelta de Obligado, que para nosotros en San Antonio de Areco es un emblema porque muchos gauchos de Areco, sin nombre, héroes anónimos, dieron su vida ahí.
gauchos que acompañaron al federalismo. Ese día de la soberanía no existía en el calendario nacional. Lo recuperó Cristina. Ahora, cuando tenemos esa fecha como feriado o se hacen los actos en las escuelas o en las instituciones, ¿qué piensan los argentinos en ese momento? Que seguimos discutiendo y no pasa nada, insisto, cuando un candidato a presidente se queja porque hay muchas nuevas universidades nacionales en el interior. Y no hay reacción. No solamente no hay reacción, sino que termina ganando la elección. Termina ganando la elección. Y además creo que hay falta de información, porque si uno compara países de América Latina, la relación entre cantidad de habitantes y cantidad de universidades, estamos dentro de los últimos nosotros en esa relación. Tendríamos que tener el doble de universidades para llegar a la media. Y sin embargo, eso que se dijo y que hoy lo habrán visto en las noticias, la falta de presupuesto que tienen las universidades nacionales, se está convirtiendo esa idea unitaria, porque es absolutamente unitaria esa visión. Pensar, ¿cómo va a venir un santiagueño a gobernarme? ¿Cómo vamos a tener universidades nacionales afuera, en el interior? ¿Qué es el interior? No es nada. Después lo transforman en una política pública de verdad. No le dan el presupuesto a las universidades. Bueno, esto que no debería discutirse más en la Argentina, como no se discute en países de nuestra región, bueno, tenemos que darle un corte. Y la verdad que para darle un corte tiene que haber un movimiento constitucionalista tan fuerte como fue en el 49, que quedó trunca, y nunca más pudimos volver a dar esa discusión. Este sin duda será el momento. Nos perdimos la oportunidad. Es una autocrítica que hay que hacer. Nos perdimos la oportunidad. Bueno, ahora es el momento. Hay que ir hacia ese camino. Y si se pierde ese sueño, bueno, vamos a perder dando una pelea muy bella, con una bandera hermosa para flamear. No, a ver quién tiene más votos para lograr la elección. Está claro. Bueno, imperceptiblemente lo que sí ocurrió es que pasamos de la radio Mac a la cena Mac. Entonces, ya somos más, están dando vuelta de empanadas, está dando vuelta además, el vino. Seguramente ya somos más comensales que oyentes. Claro, ya somos más comensales que oyentes. Entonces, una de la Mac a la cena Mac es que se termina la impunidad, con lo cual Paco ya no tiene más el derecho exclusivo a la palabra. La protección mediática. La protección mediática. No, empiezan los piedrazos así al estilo de hay Macri. algo que no le explicamos a Paco y que Mariano no le contó, que es que en la MAC solemos decir que es un espacio horizontal y la gente lo cree. Y eso es una verdadera calamidad. Hagamos el esfuerzo para que parezca de verdad. Así que para un intendente peronista es muy difícil eso de la horizontalidad. Absolutamente, no, y para nosotros ni hablar, por eso entonces hacemos como que sí, bueno, cada uno puede preguntar, pero bueno, no es la idea, Nagus Info, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que cerrar, darle un cierre a la radio en algún momento. Bueno, perfecto, damos un cierre. Entonces, muchísimas gracias por habernos escuchado. Nos han escuchado desde Suecia, desde no nos escuchan desde aquí, pero nos escuchan desde el resto. No, somos esos que no, el argentino que no triunfa en la Argentina y que dice, mira, volví de una gira en París, me fue bárbaro. ¿Y dónde? Bueno, en varias estaciones de metro, varias, como estuve en un montón de lugares. Sueco. Tengo un oyente sueco. Tenemos una oyente en Suecia, que es nuestra amiga Marianita acá. Tenemos un oyente clandestino en Londres. Tenemos oyentes... ¿Podemos decir también que hay oyentes en China? Y ¿Quién va? Mira, tenemos una cantidad... Saludos para todos los vecinos de Areco que están escuchando. Esa, claro, inevitable. Sí, claro. Bueno, y los esperamos la semana próxima, donde volveremos a lanzar el programa de radio, pero ya sin cena de la MAC. Y todo lo que quieran, pero ya no le tenemos miedo al censista. Gran cambio. Esto fue Radio Mac.